Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. En esta ocasión queremos continuar estudiando este tema muy importante. Recuerde que durante este trimestre hemos empezado un nuevo tema que lleva por título Viviendo en el día de la expiación. Y durante esta semana hemos estado estudiando este tema importante que es nuestra necesidad de expiación. Y teniendo esto claro, estoy seguro que usted ya ha memorizado el texto que tenemos que aprender para este nuevo trimestre durante la primera semana. Y si no, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5, verso 11. Y ahí nos dice así: nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estoy muy contento que usted esté memorizando este texto, pero ahora necesitamos orar al Señor para que nos dirija y nos dé el entendimiento que necesitamos para esta mañana. Muy bien, vamos a hacer la oración. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí para estudiar la escuela sabática. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude y nos guarde y que al estudiar su palabra podamos entender su voluntad. Denos de su buen espíritu con la ayuda de sus buenos ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues recordemos nosotros que durante esta semana hemos estado estudiando este tema que es muy importante, pero quiero que usted también recuerde este párrafo que está en la pluma inspirada, que está en El Camino a Cristo, página 33, y nos dice así: el Calvario se destaca como un recuerdo del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. Esto es, el sacrificio de Cristo siempre nos va a recordar el Calvario, siempre nos va a recordar que era necesario un sacrificio para que hubiese el perdón y el rescate de la raza humana. Y el día de hoy, ya teniendo esto bien claro, vamos a entrar a nuestro tema para este día. El tópico de hoy es expiación mediante sangre. Y la primera pregunta es: ¿qué plan había ideado Dios de antemano para rescatar a la humanidad caída y por qué era necesario? Esto es, el plan de la redención, el plan de salvación, no fue algo que vino a ocurrir a última hora. Dios ya lo había planeado desde mucho antes. ¿Y por qué era necesario que se fuera a hacer un plan de esta manera? Pues bien, quiero que usted me acompañe en la palabra de Dios. Abra su Biblia junto conmigo allá y quiero que busque usted conmigo en el libro de Job, capítulo 33, y ahí vamos a leer el verso 24. Job, capítulo 33, verso 24, y dice así: que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Estamos claros en esta parte. La palabra de Dios nos dice que el ser humano encontró redención mediante Jesús, por supuesto. Muy bien, pero no es todo. La palabra de Dios nos da más instrucciones acerca de esto. Así que abra su Biblia allá donde quiera que usted esté y vamos al libro de Génesis, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 17 hasta el verso 21. Y nos dice así: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Muy bien, así que nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando en el Edén. Esto es, Adán y Eva perdieron su cobertura que tenían, la luz que los envolvía. Y cuando perdieron esa luz, entonces conocieron que estaban desnudos. Ahora necesitaban ser cubiertos. Y va a ocurrir algo allí. Les vistieron de túnicas de pieles. Pero, ¿qué quiere decir todo eso? Vamos a ver qué es lo que aconteció realmente. Vamos a la pluma inspirada. Quiero que me acompañe allí a leer en este material que se llama Consejos sobre la Salud, página 219, que nos dice así: la divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado.
Esto es, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sintieron mucha compasión por el ser humano y decidieron que Jesús moriría por él. ¿Se da cuenta lo que estaba pasando? Pero no es todo. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de La Pluma Inspirada. Mire cómo dice allí, en Patriarcas y Profetas, página 52. Así como la transgresión de Adán había traído desgracia y muerte, el sacrificio de Cristo traería vida e inmortalidad. ¿Nos damos cuenta cómo funciona esto? Así que entonces había entrado el pecado al mundo, pero la muerte de Cristo traería la salvación y la redención del hombre. ¿No es esto maravilloso? Pues bien, vamos a continuar con el estudio de esta mañana y no se olvide que estamos estudiando este tema importante en nuestra siguiente pregunta, expiación mediante la sangre. Y nuestra siguiente pregunta es como sigue. ¿Qué sistema fue dado para simbolizar el sacrificio de Cristo? Esto es, Jesús moriría, ya lo leímos, pero ¿qué sistema fue dado? ¿Cómo es que la gente mantendría vivo esto en su cabeza? Vamos a nuestras Biblias. Quiero que me acompañen a leer allá el siguiente párrafo que está en Génesis capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso 4. Mire cómo dice allí. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Esto es, la palabra de Dios nos dice que había ofrendas y tenía que traer los animales. Y Dios miró con agrado eso. Pero ¿por qué tenía que traer los animales? Vamos a leer un poquito más en la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Levítico capítulo 17, en el verso 11. Levítico capítulo 17, verso 11. Mire cómo dice allí. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. ¿Nos damos cuenta? Esto es, la sangre derramada de una víctima era lo que se requería o como Dios dejó ilustrado que esto debía acontecer. ¿A razón de qué? A razón de que la vida de la carne estaba en la sangre y lo que se requería era la sangre. Ahora vamos a ver ¿qué significan todas estas cosas? Vamos a La Pluma Inspirada, acompáñenme a leer allá en este párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 54. Mire cómo dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Tenía por objeto manifestar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Qué cosa terrible, ¿no? Hoy día la muerte parece que es el pan de cada día, pero cuando Adán tuvo que hacer este acto, fue una cosa muy dolorosa. No se conocía hasta ese momento. Hoy día nos hemos hecho tan habituales a eso que pareciera que no pasa nada, pero recuerde, ninguno de nosotros podemos dar vida, solamente Dios puede hacerlo, pero no es todo. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice, por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiese sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo funciona esto? Adán comprendió la magnitud del problema del pecado. Comprendió que en algún momento Jesús vendría y tendría que derramar su sangre por causa del pecado. ¿Estamos entendiendo ahora? Pero vamos a profundizar un poco más. Acompáñenme a leer el siguiente párrafo, que está en Patriarcas y Profetas, página 58. Sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado, y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Esto es, si no había sangre, no había perdón de pecados. Y se le fue enseñado que esto debían hacerlo para mantener vivo el recuerdo de lo que había acontecido, para mantener vivo el recuerdo de que un día Jesús vendría y moriría. Pero vamos un poquito más allá. Acompáñame a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 55.
La sangre del Hijo de Dios era simbolizada por de las víctimas inmoladas, y Dios quería que tuvieran ideas claras y definidas para distinguir entre lo sagrado y lo común. La sangre era sagrada, porque sólo mediante el derramamiento del Hijo de Dios podía haber expiación por el pecado. Ahora entendemos todas estas cosas. Esto es, ellos estaban conscientes de que a través de la muerte de Jesús y su sangre derramada era la única forma de encontrar la salvación. Pero tenían que ejercer fe, porque Jesús aún no había venido. Muy bien, esperamos que podamos comprender estos temas. Expiación mediante la sangre fue el sistema que Dios ideó para que el ser humano entendiese que Jesús un día vendría a morir por cada uno de nosotros, por usted y por mí también. Así que esperamos que podamos seguir estudiando el día de mañana, pero por hoy vamos a hacer una oración para terminar nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos agradecer también por el sacrificio de Jesús. Queremos pedir que nos ayude cada día para poder entender lo que ha sido hecho en favor del ser humano. Queremos pedir que nos ayude para poder tener fe en Cristo Jesús, que ha muerto por cada uno de nosotros. Y pedimos que nos ayude para poder hacer su voluntad. Guárdenos aquí. Bendiga a cada uno de los que nos escuchó. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros y le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.